Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la tarde de Radio Caput, aquí en nuestro Relatornauta Contraataca de cada jueves, martes y jueves. Estamos en la señal de YouTube aquí en Radio Caput. Y por supuesto, firmes, firmes, no nos vamos a caer para nada, como decían las madres. Luchar, caerse, levantarse, volver a luchar, volver a caerse, volver a levantarse, así hasta que se nos vaya la vida, decía Eve de Bonafini, nuestra gran madre. Pero, ¿saben qué? A esta hora mi pensamiento discurre a través de la siguiente catarsis, que me parece que es muy importante, porque en definitiva se trata de correr el árbol para ver el bosque en plenitud, ¿no? Porque como decía Néstor, una derrota, una victoria, no son más que circunstancias electorales, ¿no es cierto? Se puede perder una elección, se puede ganar. Lo que nunca hay que dejar es las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, decía Néstor, y uno en ese sentido sigue ese ejemplo de vida en cada una de las cosas que realiza. No dejamos las convicciones en la puerta de este estudio, no la dejamos en casa, no la dejamos en ningún lado, aquellos que nos sentimos militantes, porque militante es vivir a través del otro, como decía Alfredo Carlino, y nosotros entendemos la vida a través del otro. Hoy se cumple un aniversario muy importante, hoy se cumple un nuevo aniversario de aquel 30 de octubre de 1983, cuando volvió la democracia a la Argentina después de la dictadura genocida y del tendal que dejó esa dictadura, que indudablemente terminó cayendo después del fracaso en Malvinas, después del fracaso del ejército que fue capaz de llevar adelante un genocidio, pero no fue capaz de enfrentar a las fuerzas invasoras de los ingleses en Malvinas. Solo los pibes pusieron el cuerpo. Los oficiales, los miembros profesionales del ejército se quedaron disfrutando de aquello que había aportado el pueblo argentino en la famosa colecta por Malvinas, ¿no? Esos mismos genocidas, esos mismos traidores que no fueron capaces de enfrentar al enemigo con hidalguía y con valentía, como sí lo hicieron los soldados conscriptos, dieron paso al retorno de la democracia. Una democracia que se ganó, es cierto, por el fracaso del otro, pero que al mismo tiempo se cimentó sobre los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y en base a esa memoria, en aquel entonces se fijó un contrato social, un contrato democrático entre todas las fuerzas involucradas en aquel entonces. Y así se decidió que había límites que no se podían subvertir en la convivencia democrática, que había, por lo tanto, que había que establecer formas del pacto democrático que tenían que ver con la vida y el desarrollo de la vida de los argentinos en democracia. No se podía perseguir al otro por su pensamiento político, mucho menos meterlo preso o hacerlo desaparecer, que
había justamente una justicia y un poder judicial que tenían que obrar de manera independiente y que eran el contrapeso, en definitiva, en los términos democráticos, ¿no es cierto?, donde hay un poder ejecutivo, donde hay un Congreso, un poder legislativo y un judicial. Y la verdad que ese contrato social en la Argentina de hoy en día se ha hecho añicos. Pero no solo ya por el programa que lleva adelante el gobierno de la restauración neoliberal con fachada anarcocapitalista, como yo le llamo, ¿no es cierto?, sino que ese contrato democrático está subvertido y está hecho añicos porque el poder logró colonizar al poder judicial. El poder económico, que justamente tiene que tener límites en el poder judicial democrático de una nación, terminó colonizando al poder judicial y hoy en día ya no hay garantías, por lo menos para una parte importante de la sociedad, aquellos que formamos parte del campo nacional y popular, ya no tenemos garantías de vivir en un sistema democrático porque ese poder judicial condiciona, impone y obliga a que todos nosotros tengamos que aceptar los lineamientos del poder económico como si fueran un magma sagrado que no podemos siquiera contrarrestar u opinar en contra. Y ese es el rol que está llevando adelante la Corte Suprema de Justicia en la Argentina de hoy en día. Toda mi solidaridad para los perseguidos por este Poder Judicial por el solo hecho de ser peronistas. El caso de Guillermo Moreno. Hoy vengo a reivindicar aquí a Guillermo Moreno, al compañero Guillermo Moreno, que además es parte de esta maravillosa radio, con el que se puede estar o no de acuerdo, pero que de ninguna manera se puede aceptar la persecución que a estas horas se hace desatado por parte del Poder Judicial a expensas del pedido de Héctor Manieto, que lo que quiere es disciplinar a todos aquellos que alguna vez se atrevieron a enfrentarlo, a confrontarlo. Porque importa poco a esta altura de las circunstancias una elección o el ganador de la misma si es que finalmente tras el recuento de los votos es Milei. En definitiva, Milei pasa. Este gobierno de la restauración neoliberal con fachada anarcocapitalista va a pasar. En el 2027 se va a terminar. Pero esta Corte Suprema, pusilánime, nefasta, al servicio del Grupo Clarín, al servicio del poder económico, va a continuar. Y va a continuar haciendo todos los desastres que está haciendo. Persiguiendo, tratando de disciplinar al servicio de Manieto, a la política, a aquellos que nos atrevemos desde los medios a confrontar con ese Grupo Clarín, que es, sin lugar a dudas, lo peor que le ha pasado a la Argentina. Porque está claro que cuando al Grupo Clarín le va bien, al pueblo argentino le va mal. Y es así inexorablemente desde que se fundó ese medio de mierda en la Argentina de los años 50. Por lo tanto, la primera tarea a desarrollar por un futuro gobierno nacional y popular, y ahí está sin lugar a dudas el debe del gobierno de Alberto Fernández, que se había comprometido con la sociedad a terminar con la justicia del Laffer. La primera tarea de llevar adelante es terminar con esta corte pusilánime, esta corte a favor de Clarín, esta corte que puso presa a Cristina, porque no lo puso presa a Cristina Milei, aunque él se arrogue tal cosa. No, la puso presa la corte de Clarín para mandar el mensaje de Manieto a toda la sociedad de que aquel que se atreva a enfrentarlo o aquel que se atreva a ponerle límites va a terminar, en definitiva, como Cristina o como Guillermo Moreno. Ese es el mensaje. Por eso, para que la Argentina vuelva al contrato democrático que hoy está terminado, aquel contrato democrático del 83, necesitamos otra Corte Suprema de Justicia, no esta Corte de Lorenzetti, de Rosati y de Rosenkrantz al servicio del poder económico y al servicio de Clarín. Y esa tiene que ser la tarea más importante a llevar adelante, más allá de la situación económica difícil que está viviendo nuestro país, más allá de esta hiperdependencia con el Estados Unidos de Trump, que no le va a brindar nada bueno al pueblo argentino, sino todo lo contrario. Pero
para salvaguardar la democracia, para que la democracia continúe viva, si es que todavía está viva, tenemos que terminar sí o sí con esta Corte Suprema de Justicia nefasta que ha decidido alterar la convivencia democrática de los argentinos, que ha decidido perseguir a un sector político, a una identidad cultural, a una forma de pensar la vida y apartarnos a todos nosotros de la democracia como si este fuese un país, digamos, del medioevo, ¿no? Donde gobernaban los nobles. Y en eso se han constituido los Rosati, los Rosenkrantz, los Lorenzetti de la vida. Se han convertido en un poder noble, en una nobleza, y eso no puede pasar. Decía alguna vez Eve de Bonafini, en una famosa convocatoria que se dio a las puertas de tribunales reclamando por la vigencia de la ley de medios, que también es fundamental para la convivencia democrática de los argentinos. Sin ley de medios no va a haber democracia plena en la Argentina, y ese es otro de los grandes debes del gobierno de Alberto y del gobierno de Cristina, haber puesto en marcha la ley de medios que quedó allí frenada, paralizada en el camino, lamentablemente. Decía entonces, en aquel entonces Eve, es increíble que estos tipos estén en un palacio, y señalaba el palacio de tribunales, viven en el palacio como si fueran una nobleza. Bueno, esos son. Por eso, para que haya democracia plena en la Argentina, para que vuelva a tener vigencia el contrato social democrático de los argentinos, hay que terminar sí o sí con esta nefasta Corte Suprema de Justicia. Toda mi solidaridad para el compañero Guillermo Moreno, que a estas horas corre el riesgo de ser detenido. Podemos tener otro preso político en la Argentina, como ya lo es Cristina, y en definitiva, con Cristina se vio claro, ¿no?, la persecución de la Corte Suprema de Clarín. Un día como hoy, la Argentina volvía a vivir en democracia. Qué lástima que más de 40 años después ese contrato social haya estallado por el aire. Ciudadanos, Vamos a enterrar la etapa de la decadencia argentina. votemos mañana. Vamos a volver a ponerla entre los primeros países del mundo. No va a ser fácil, no va a costar, no va a costar. Luchamos para constituir la Unión Nacional y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Que la democracia significa levantar a todos los ciudadanos a una distribución equitativa de la riqueza social. Sus esperanzas, sus exigencias y sus frustraciones. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Muy bien, un nuevo aniversario entonces de la recuperación democrática. Y para charlar de estas cosas, ya tenemos la posibilidad de saludar a nuestra primera interlocutora del programa, nada menos ni nada más que la diputada nacional, acaba de ser consagrada por el voto de los porteños desde Fuerza Patria. Hablamos de la ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Bienvenida, Kelly, a la tarde de Radio Caput. Soy Javier Vicente. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estábamos recordando aquel 30 de octubre del 83, ¿no es cierto?, cuando recuperamos la democracia. Hoy tan bastardeada, Kelly, ¿no? Y yo reflexionaba en el comienzo del programa por lo que está haciendo esta Corte Suprema de Justicia, que está persiguiendo directamente a un grupo político. Lo vimos con Cristina, lo estamos viendo con Guillermo Moreno. ¿Qué opinión tenés al respecto, Kelly? Y no, yo me niego a llamarla justicia, digo que son tribunales, y son tribunales que están muy capturados por intereses económicos concentrados
que han decidido la persecución del peronismo y de sus líderes, porque una democracia donde la presidenta del principal partido de oposición se encuentra proscripta y condenada en un juicio completamente viciado es la más alta expresión de una situación totalmente anómala. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿cómo contrarrestamos esto, no? Porque Es pareciera un tema político. Claro, es un tema político. Es un tema político y hay que seguir acumulando poder político para tratar de sanear y ordenar las instituciones de la República. Lo que pasa es que también muchos sectores que cuando gobernamos nosotros reclaman un correcto funcionamiento de la República y está muy bien, cuando gobiernan ellos, la verdad que se llevan puestos toda la división de poderes, la independencia del Banco Central, intentan por decreto modificar la Constitución Nacional. Bueno, parece que para ellos la República no rige. Y ahora se quieren llevar puestos los derechos de los trabajadores, Kelly. Da la impresión de que esta victoria los ha envalentonado y que ahora quieren la reforma laboral. Lo gritan a los cuatro vientos, lo exige el FMI. Vos sos alguien que conoce del tema y va a tener que ser seguramente una de las espadas del peronismo en la Cámara de Diputados para dar el debate al respecto, Kelly. Por supuesto que voy a dar el debate, creo que es totalmente no solo inoportuno, sino inconveniente. Ellos vienen planteando esto desde el inicio de la gestión con el capítulo 4 del DNU 70, que por la movilización del movimiento obrero y la gente quedó sin efecto por decisión de la justicia. Pero ahora consideran que menos de 5 puntos de diferencia les da el margen para intentar de un manotazo resolver todos los temas que el Fondo Monetario les está imponiendo, porque que quede claro que tampoco es una iniciativa local, están impulsando las modificaciones que impone el fondo. Claro, como si el problema de la Argentina fueran las leyes laborales, ¿no? Si el problema de la economía argentina fueran las leyes laborales, cuando estamos viendo que se ha desregulado, de hecho, mucha de la actividad, como bien vos señalabas, con el decreto 70, con la ley Bases 1, y sin embargo tenemos más desempleo, tenemos más precarización laboral, ¿no es cierto? Es que las leyes laborales no crean empleo, ni tampoco lo destruyen. Lo que crea o destruye empleo es la política económica. Y la actual es extremadamente perversa porque ha demolido la capacidad competitiva de la estructura productiva argentina. Y en esas condiciones, la reforma laboral que proponen no solo no va a crear empleo, sino que lo único que persigue es tratar de recomponer ganancia empresaria, quitándole más ingresos y más derechos a los trabajadores. Los trabajadores están preocupados, por cierto, al respecto, Kelly, porque además ven un panorama bastante complicado en diputados y una CGT que no se planta al respecto, si bien es cierto que hemos escuchado a algunos voceros hablar y poner en claro que no van a aceptar regresividad en las leyes. ¿Cuál crees vos que tiene que ser la postura en este sentido de la Confederación General del Trabajo, Kelly? Yo creo que es la que han expuesto, no solo ahora, a partir mismo del dictado del DNU 70, han estado activos en impedir que este tipo de reformas regresivas se instalen. Con el nuevo Congreso habrá que trabajar tanto en la movilización de las organizaciones gremiales, las y los trabajadores, y el batallar de quienes tengamos la responsabilidad de fijar posición opositora en el debate en las cámaras. Claro. Otro de los temas que también se va a plantear, o por lo menos el gobierno así lo ha manifestado en las extraordinarias del verano, es el de la reforma previsional, que está ligada directamente también a la reforma laboral, ¿no es cierto, Kelly?
Sí, ellos quieren destruir la condición de nuestro sistema previsional, la condición universal de nuestro sistema. Esto está clarísimo. Vienen por esa destrucción. La verdad que tienen un diseño de la Argentina sumamente esclavista, de profunda explotación, primarización y solo enclaves. Es un esquema muy grave, muy peligroso, y asociado a la política de blanqueo puede incorporar a la Argentina en el conjunto de republiquetas de narcolavado. Sí, además por los lineamientos que se han visto, tanto de la ley de previsión como de la ley del trabajo, digamos que en algunos casos son inconstitucionales, ¿no? Esto que señalaba la CGT, el tema de la regresividad de las leyes, se quiere volver atrás con cosas que ya han quedado en el pasado. Bueno, eso es claramente inconstitucional. Es inconstitucional. Claramente inconstitucional, va contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Seguramente va a tener que ser planteado así. Kelly, para ir cerrando la charla, que sabemos que está con tiempo corto, ¿qué balance haces de las elecciones? A vos te tocó participar en la capital, donde más o menos los resultados eran los esperados, y el análisis, sobre todo nacional. ¿Qué viste de estas elecciones? Que sorprendieron a todos, ¿no, Kelly? Mira, es una elección de medio término. La ciudadanía no estaba decidiendo un nuevo gobierno y creo que actuó fuertemente la operación que armó el gobierno junto al gobierno de Estados Unidos de amenazar de que una derrota electoral de Milei implicaba una retirada del apoyo que estaba dando el Tesoro de Estados Unidos y una crisis al estilo del 2001. El miedo de la ciudadanía es decir, estoy mal, pero si viene una crisis más profunda voy a estar peor. Me parece que eso fue clave para definir el voto. Y en Capital, la verdad que nosotros reemplazábamos un senador y 3 diputados y logramos holgadamente renovar el senador y 4 diputados, con lo cual creo que hicimos una campaña muy positiva. Ahora nos toca al peronismo de todo el país formular un proyecto alternativo de desarrollo nacional inclusivo que cuando se den las elecciones para el nuevo gobierno pueda enamorar a la mayoría de la ciudadanía y reconstruir la Argentina que va a quedar con mucho deterioro. Interesante lo que decís, ¿no? Primero el proyecto, después los candidatos, ¿no, Kelly? Es que los candidatos son los que encarnan el proyecto. El proyecto requiere liderazgos que lo asumen como propio. Claro. Pero es una tarea colectiva, no hay que solo mirar a ver qué dicen quienes ejercen los liderazgos. Todos tenemos que trabajar a nivel nacional, incorporando íntegramente todas las regiones del país, las que ellos quieren desconectar, que después van a decir que son inviables, porque finalmente son una línea histórica que no ha tenido problema en entregar territorio. Así es. Bueno, Kelly, te espera una ardua tarea a partir del 10 de diciembre, cuando ya te toque asumir la banca. Sí, señor. Así que, bueno, lo vamos a asumir con la responsabilidad militante con la que hemos asumido todo hasta ahora. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A vos, por llamar. Gracias. Un abrazo grande. Kelly Olmos charlando con nosotros. Acaba de ser electa diputada. Hola. Sí, ahí estamos cerrando la charla. Gracias, Kelly. Kelly Olmos charlando con nosotros después de haber sido elegida diputada nacional en las elecciones del domingo pasado aquí en la capital federal, y una de las espadas que el peronismo va a tener en la Cámara de Diputados para dar el debate que se viene, ¿no? Que es el debate por la reforma laboral. Entonces, un debate que el gobierno va a llevar adelante ya a partir del 10 de diciembre con la nueva conformación de las cámaras,
por pedido expreso de Estados Unidos, ¿no? Condiciones que les pone Estados Unidos para la ayuda que le dio al gobierno de Milei, tanto desde lo político como desde lo económico. Las condiciones son sine qua non. Tienen que sacar la reforma laboral, donde se implante la esclavitud en la Argentina otra vez, donde volvamos al mecenazgo, donde volvamos a aquellas formas de esclavitud propias de la colonia, ¿no? Eso quieren. Y lo mismo con el tema de la ley previsional, jubilarte, bueno, te vas a jubilar con 85 años, las mujeres con 80, eso es lo que se viene y tenemos que saberlo y tenemos que entenderlo. Y donde el Poder Judicial va a cumplir una función importante porque es el contrapeso. Si se promulga una reforma laboral inconstitucional, ¿qué seguridad tenemos de que la justicia, que el Poder Judicial revea esa norma por inconstitucional? ¿Qué posibilidades tenemos de que esta corte pusilánime, esta corte de Clarín, vaya a tirar para el lado de los laburantes? Es imposible. Por eso me parece que uno de los ejes que tenemos que poner por delante de aquí al futuro próximo es terminar con esta Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que estamos pagando las consecuencias de que Alberto no hizo lo que tenía que hacer en ese sentido y aquello a lo cual se había comprometido, que era terminar con la justicia del lawfare, con el Poder Judicial del lawfare. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, en algún momento la sociedad va a tener que decir basta de esta Corte al servicio del poder económico, basta de esta Corte al servicio de los poderosos, ¿no? Y en contra de un sector político. La Corte de Lorenzetti, de Rosenkrantz y de Rosati ha decidido perseguir al peronismo. Es insólito. Por eso toda nuestra solidaridad con el compañero Moreno. Esperemos que mañana pueda tener su programa como cada viernes por la noche y que no esté sopre, ¿no? Porque según lo que decía el propio Moreno, puede ir preso en cualquier momento porque Clarín ha decidido perseguir a todos aquellos que en algún momento lo han confrontado y hacerles pagar con la cárcel, con la ignominia, con la persecución, como hicieron con Cristina o como están haciendo ahora con el compañero Guillermo Moreno. El cáncer de los argentinos no es este proyecto económico neoliberal con fachada narcocapitalista. El cáncer de los argentinos es el Grupo Clarín. El día que derrotemos definitivamente al Grupo Clarín y todas las implicaciones que el grupo tiene, todo el poder que el grupo maneja, entre ellos al Poder Judicial, el día que terminemos con el Grupo Clarín, entonces ese día vamos a tener democracia en la Argentina. Y alguien que se enfrentaba a los poderosos era nada menos ni nada más que el gran Diego Armando Maradona, ese genio, ese barrilete cósmico maravilloso que tantas alegrías nos dio y que tanta relevancia nos dio como argentinos y al mismo tiempo que tan orgullosos nos sentimos por Diego, que tan identificados nos sentimos por Diego, por su forma de vivir y su forma de jugar al fútbol, que era extraordinaria, ¿no? Hoy estaría cumpliendo años el gran Diego Armando Maradona, un día como hoy, y lo queremos homenajear como se lo merece el Diego. ¿Y quién mejor que Eduardo Galeano, nada menos ni nada más que el gran Eduardo Galeano, para definirlo a Diego con esta poesía? Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol, hasta que Diego Armando Maradona lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? El más famoso y popular de todos los ídolos del fútbol fue el que rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran ni famosos ni populares, la anónima multitud de jugadores que hacen fútbol en las canchas del mundo. Este ídolo solidario y generoso había sido el autor de los dos goles más contradictorios de la historia del fútbol. 5 minutos, apenas 5 minutos separaban el gol del ladrón, el gol de la mano de Dios, del gol del malabarista, del prodigioso gol que con razón se dice
que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial. Fue el famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra, que convirtió a Maradona en un hombre adorado por los dos goles, no solo por el gol, digamos, virtuoso, sino también por el gol pecador, y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso. Él se convirtió en una suerte de Dios sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica esta veneración universal que él conquistó más que ningún otro jugador. Un Dios sucio, que se nos parece, mujeriego, parlanchín, borrachín, tragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Y a la hora del adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la anónima multitud de la que provenía. La excitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina. Qué grande Galeano, definiendo a Diego como nadie, ¿no? El más humano de los dioses. Ese Diego que además tenía un compromiso político como nadie, ¿eh? Ahí lo tenemos a Diego en este flyer que hizo para la vocación me voy al mar.dg, ¿eh? El Diego de La Habana, el Diego del Purito, el Diego del Che, el Diego de Fidel, el Diego de Maduro, el Diego que se comprometía como nadie con los procesos revolucionarios, el Diego de Cristina, el Diego que dijo: fui, soy y seré por siempre peronista. No el Diego que se escondía, el Diego que tenía esas definiciones maravillosas, tan propias de un tipo de barrio que supo transitar el mundo, porque el mundo lo descubrió, porque el mundo lo amó y porque todo su talento lo utilizó para hacer el bien, que eso es lo bueno. Y como alguien dijo una vez: no me importa, Diego, lo que hiciste con tu vida, importa lo que hiciste con la mía. Y a mí no me diste más que alegrías, más que satisfacciones, más que emociones, más que abrazos. Esos abrazos inolvidables del día del gol de Diego a los ingleses, en una actuación memorable donde nos reivindicó frente al imperio inglés, ese imperio inglés que nos robó las Malvinas y nos mató a los pibes, ¿no? Y ahí estuvo Maradona reivindicándonos en una actuación maravillosa en aquel México 86. Diego, por siempre Diego, hoy lo estamos homenajeando aquí en nuestro programa. Y seguramente vamos a hacer un cierre para la ocasión también homenajeando al gran Diego Armando Maradona, que un día como hoy cumpliría 65 años, nada menos ni nada más. 65 pirulines, hace 5 años que se nos fue en plena pandemia y lo extrañamos muchísimo. ¿Te imaginas qué importante sería el Diego ahora, hablando de Milei, hablando del desastre al que nos está llevando este presidente al país, hablando de un pueblo que se equivoca, ¿no? Y vaya cómo se equivoca. Pero bueno, aquí estamos en este día tan especial, en este jueves 30, haciendo catarsis, pero al mismo tiempo dando testimonio en tiempos difíciles, que eso es lo importante. Y hay gente valiente todavía en esta Argentina, Y sin duda que la doctora Valeria Carreras es una de esas mujeres valientes que le da pelea a este poder judicial, como yo decía, pusilánime, un poder judicial que solo responde al poder económico.
no solo lo que le están haciendo a Cristina, al compañero Moreno, la persecución contra el campo nacional y popular, sino también este baño de impunidad que le dieron a Macri y su banda cuando acaban de sobreseerlos en la investigación que tenía que ver justamente con el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Y Valeria Carreras los representa judicialmente, justamente. ¿Cómo te va, Vale? Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Javier, a vos, a toda la audiencia? Bueno, hacía un balance en el comienzo del programa diciendo justamente hoy, un día como este 30 de octubre en el que recuperamos la democracia en aquel año 83, que si hay algo que muestra el deterioro de nuestra democracia, es esta Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia que está al servicio del poder económico y no de la propia democracia, ¿no? Bueno, yo te cuento que a mí no me extraña nada porque desde 1930 la Corte Suprema de Justicia, con distintos personeros, convalidaron todos los golpes de Estado, todos, desde 1930 y por escrito. Si vos haces memoria, aquellos comunicados que daba la dictadura, en la primera fila tenías a los miembros de la Corte Suprema de entonces. Así que no han cambiado, se cambian de ropaje y de caras, pero siguen siendo serviles al poder real. Pero teníamos otra corte cuando Néstor tomó la decisión de terminar con la corte automática de Menem, ¿no? Teníamos la corte de Carmen Argibay, de Zaffaroni. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, Vale? Duró poco y no se hizo la reforma judicial y entonces el entramado de la mesa judicial del poder se hizo cada vez más fuerte. Vos fíjate que hay hasta un informe de Naciones Unidas que dice que en Argentina existe la familia, con G, judicial, porque te encontrás los juzgados con cargos cruzados. La esposa juez, el marido fiscal. El juez con sus cuñados o hijos o parientes o entrenados en distintas instancias. Es decir, incluso con personas ligadas al Consejo de la Magistratura, que es la entidad que los controla. E incluso ahora presidiendo un juez de la Corte, Rosati, el Consejo de la Magistratura. Es decir, han hecho un entramado tal y se han extendido tanto que es muy difícil pescarlos. Ahora, nuestra democracia no tiene destino así, Valeria, con una Corte Suprema que está al servicio del poder económico y poco le importa lo que le pase a la sociedad. Mira, yo digo que todo tiene su tiempo y esto en algún momento dado va a ser eclosión y va a ser justamente el poder quien tenga que asegurarse que hay seguridad jurídica, porque el poder real un día va a caer en la cuenta que estos ahora empleados o monigotes un día pueden darse vuelta y fallar en contra de ellos. Entonces van a querer tener también las garantías de una justicia independiente y como debe ser. Esto es lo que yo pienso, en algún momento dado vamos como sociedad a darnos la discusión real hacia adentro y para que la gente común sepa que si le tarda mucho el trámite de desalojo, de qué sé yo, laboral, los trámites comunes, no es por culpa de su mala suerte, sino en realidad es por un servicio deficiente de justicia. Y entonces ahí los ciudadanos también van a decir, a mí me afecta. Por ahora lo ven lejano, lo ven como una cuestión que no les va a pasar. Ahora, siempre son los mismos los blindados por esta Corte, ¿no? Y el nombre de Mauricio Macri es recurrente en ese sentido. Aquella Corte menemista le dio la impunidad en el caso de los contrabandos a Uruguay de los autos de Sebel. Ahora lo bañan de impunidad en este tema del Ara San Juan, donde todos sabemos que las pruebas son contundentes en el espionaje, y también en lo que pasó con el Ara San Juan, ¿no? Escucha, no te olvides que cuando asume como intendente, ¿sí? Cuando asume, como intendente como intendente, ahora no recuerdo el año, Macri estaba procesado por escuchas ilegales. Sí. También fue absuelto de eso, ¿se entiende? Sobreseído a posteriori. Y esto que vos me decís, bueno, hemos presentado un recurso ante la Corte, ese recurso ante la Corte fue rechazado en el día de ayer, anteayer, perdón,
diciendo que no habíamos cumplido con requisitos formales, para que la gente se entienda que no habíamos puesto la letra en el tamaño que la tipografía ellos requieren, que no Es habíamos insólito. completado. Es increíble. Pero, ¿sabés qué me sirve a mí de esto? Que en realidad lo de que confirmaron el sobreseimiento no porque él tenía razón, sino porque no estaba formalmente presentado el recurso. Vos fijate, por una formalidad, Zafa, esto es como cuando alguien dice, es inocente por prescripción. Ah, bueno, por prescripción, no porque probó, no porque realmente no tenía nada que ver con el asunto. Voy a esto. Como vos sabés que somos muy luchadores, yo represento a familias que aún en su anonimato, aún en su humildad, no bajaron los brazos nunca. Presentamos en el día de hoy un recurso que se llama de reposición in extremis. Quiere decir, como yo te dijera, de última instancia, ultimísima, porque después de la Corte Suprema no hay nada acá en Argentina. Y entonces a mí se me ocurrió instrumentar este recurso para que ellos analicen si el rechazo basado en formalidades era acertado o no. Es decir, no van a resolver el fondo, van a resolver si estaba bien o mal rechazado. Y voy a ver qué dicen. Después de eso me queda ya solo la vía internacional. ¿Estás analizando la posibilidad de llevar el tema a tribunales internacionales? Sí, pero tengo 6 meses de plazo y ahora estoy muy, muy agotada con esto. Hoy no lo voy a hacer. Claro. Ahora, también en paralelo sigue la causa de la propia desaparición de Lara San Juan, ¿no es cierto? Claro, el hundimiento. El hundimiento. Ahí tenemos cuatro altos mandos de la Armada, responsables directos procesados. Se elevó a juicio oral la causa. En el día de hoy nos comunicaron, no solo a mí, las fechas de audiencia. Va a ser durante todo el año, la mitad del primer año 2026. Se prevén más de 4 meses de audiencias, está claro. Uh-huh. Va a ser muy esforzado, muy trabajoso, pero muy necesario. Esto será luego de una batalla por la competencia. Yo sostengo que donde se hizo 8 años de causa es donde debo hacer el juicio oral. Yo de ninguna manera puedo convalidar venir a Capital Federal porque sé que termina. Si vengo a Capital Federal se termina. Claro, Gané el 6 de octubre, me dieron la razón. No se va a otro lugar, se queda donde está y se hace allá. ¿Me voy a sacrificar? Sí, me voy a sacrificar, Javier. Es un dineral, pero yo voy a pedir alojamiento en Río Gallegos, en casa de vecinos, de quien sea. Claro. La idea es que siga en el distrito donde justamente corresponde, porque si te le traen la causa a Comodoro Pi, ya sabemos, va a terminar siendo bañado en impunidad. Los funcionarios de aquel entonces. Si lo traes acá, me dice, si lo traes acá, a la Ciudad de Buenos Aires van a terminar teniendo la culpa los tripulantes. Claro. Qué sabia la gente, ¿no? Sin Claro. saber de derecho. Ojalá, En fin, ojalá sigue fuesen abierta. así de sabios Escuchá, a la hora de votar, pero bueno. Bueno, yo nunca califico el voto, el pueblo siempre tiene razón. Escucha, las cosas pasan por algo. Esta vez hubo macri-mileísmo yanqui, porque no podemos dejar de ver ese apoyo, ¿no? No, Eso claro. nunca lo tuvimos en ninguna. Yo pensé que el Braden o Perón iba a funcionar ahora, pero no, es otra generación, no se entendió bien, no se explicó bien, no se dieron las batallas que se tenían que dar. Esta es mi humilde opinión. Pero es otro tema. Volviendo a lo tuyo, sí, tengo instruida una causa, una investigación en marcha, muy lenta, en Caleta Olivia contra Macri y Aguad. Esto lo logré en Comodoro Rivadavia, que le den la orden de imputarlos y de investigarlos, pero necesito pruebas, y hay un hermetismo y un blindaje que nadie quiere declarar nada, ni nada que se le parezca. Claro. Pero bueno, yo sigo, muy lentamente, pero sigo, no te olvides que es con todo, ¿no? Es mucho. Alguna vez cantábamos en las calles, en aquel 83, cuando recuperamos la democracia, después de la dictadura genocida, y a propósito de López Rega, que la justicia llega, ¿no? ¿Vos creés que a Macri y a toda esa banda de fascinerosos alguna vez le va a tocar la justicia, o estos tipos están bañados de impunidad de por vida? Quiero ser sincera con vos y con la audiencia, porque primero soy honesta conmigo. No creo que le llegue la justicia. Sin embargo,
Hay algo que es una victoria indiscutible. Está instalado en el inconsciente colectivo de los argentinos, que cuando decís Macri, decís manejo judicial, mesa judicial, jueces nombrados a dedo, espionaje, escuchas ilegales, el negocio del correo. No puede sacárselo de encima ni con 1000 sentencias más, ni con 1000 jueces más. Y nadie puede cambiar la realidad. El submarino se hundió en el macrismo. Y eso no me lo puede discutir nadie. Totalmente. Bueno, Valeria, te agradecemos mucho. La verdad que reconocemos tu valentía. Hay que enfrentar al poder de verdad, ¿eh? Vos estás enfrentando al tipo más poderoso de la Argentina, no porque tenga los votos, porque votos ya no tiene. Como decía Riquelme, no hay nada más poderoso que la gente te quiera y la gente no lo quiera a Macri. Pero tiene el Poder Judicial de su lado. Eso está claro, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, te agradezco mucho. Esta lucha no sería posible si yo no tuviera mucha gente como vos, muchos periodistas que intentan darme ese apoyo que es visibilizar las causas, porque si no, vos viste que el olvido es el cómplice de la impunidad. Y si nosotros no nombramos esto, no lo debatimos, no lo tratamos, entonces gana la impunidad. Totalmente. Valeria Carreras, te agradecemos mucho. Un saludo grande. El afecto Un abrazo de siempre. enorme a todos. Gracias, querido. Chao. Valeria Carreras, la doctora Valeria Carreras, la representante legal de los familiares de las víctimas del Ara San Juan, una muestra más de la impunidad que baña a los poderosos en la Argentina de parte de este Poder Judicial que actúa al servicio de los poderosos, ¿no? Como pasaba en los tiempos del medioevo, ¿no? Donde el Poder Judicial solo atañe a los intereses de los poderosos y de democrático eso no tiene absolutamente nada. Por eso a mí me parece que es clave que el árbol no nos tape el bosque. Una elección se puede ganar, se puede perder. Un programa económico como este, que ya hemos tenido muchos en la Argentina, estos programas neoliberales, de atraso del dólar, de destrucción del aparato productivo, ya tuvimos con Martínez de Oz, con Cavallo, con el mismo Caputo durante el macrismo. Ahora, lo que no podemos permitirnos en esta democracia, si es que todavía existe, recuperada hace ya más de 40 años, hoy estamos recordando aquel 30 de octubre de 1983, lo que no podemos permitirnos es tener un poder judicial como este, porque entonces los contrapesos de la democracia, el respeto aún incluso a aquellos que son minoría, el respeto a quienes hacen de la política su forma de vida, en aquel contrato social que estaba claramente establecido que no podíamos volver a vivir en una Argentina donde se persiguiera al otro por su pensamiento político, por su acción política, por su forma de pensar, por su forma de vivir. Y sin embargo eso, con este Poder Judicial, está hecho trizas. Este Poder Judicial que persigue a Moreno porque fue capaz de enfrentarse a Clarín. Este Poder Judicial que metió presa a Cristina para disciplinar a todo un sector social. Esto no nos puede pasar porque esto sí que destruye las bases de la democracia, si es que todavía existe. Por eso la prioridad del campo nacional y popular para lo que viene no es solo frenar las iniciativas que van en desmedro del propio pueblo, de los trabajadores con la ley de reforma laboral, de la comunidad toda cuando el sistema tributario vaya a ser instalado desde la ley a favor de los poderosos y en contra de los laburantes, o cuando la reforma previsional lleve la edad de jubilación a los 85 años para los hombres, a los 80 para las mujeres, o sea, primero morite y después jubilate. Son temas muy importantes y son debates que vamos a tener que dar, pero la prioridad es recuperar el Poder Judicial, es recuperar esta Corte Suprema de Justicia que es una vergüenza, es la Corte Suprema de Clarín, y no puede tener la democracia argentina a la Corte Suprema de Clarín, porque entonces estamos imposibilitados de cualquier cosa que no le guste a Manieto, termina con uno preso. No es así, no puede ser así, es un tema prioritario. Alberto lamentablemente defeccionó cuando tenía el mandato para terminar con la justicia del Laffer. Por eso ahora es prioridad
terminar con esta Corte Suprema de Justicia, sin lugar a dudas, que condiciona la democracia y la vida de los argentinos. Eso es un poco lo que hemos querido instalar hoy en el programa, en el debate que nos debemos dar dentro del campo nacional y popular, que es a donde está de alguna manera orientado este programa, al debate dentro del campo nacional y popular. La Corte Suprema de Justicia y el fin de esta Corte de Clarín es la prioridad que debemos llevar adelante los próximos meses si es que queremos volver a gobernar la Argentina, porque si no, ¿de qué va a servir volver a gobernar la Argentina si la Corte te va a meter preso? Como quieren hacer con el compañero Moreno ahora, o como ya han hecho con Cristina. Nada menos y nada más que con Cristina. Bueno, nos vamos. Ya llega Horacio del Prado con un gran programa. Ha traído un invitado de lujo, el señor Daniel Roncoli. Yo creo que mucho tiene que ver, no solo con su nuevo libro, un libro de ficción maravillosa que ha hecho Daniel Roncoli, sino también con la figura de Diego, que Daniel lo conoció bien y lo puede de alguna manera poner en conocimiento de la audiencia con muchísimas anécdotas, con muchísimas cosas tan especiales de Diego, ¿no? Hablando de libros, ayer estuve en la presentación del nuevo libro de Roberto Caballero y Cintia Ottaviano. El libro se llama Proscripta y Sublevada, Crónicas Ardientes de una Argentina Indomable. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Son varias crónicas del programa que ellos tienen en Eva TV, donde descubren hechos que fueron parte de la resistencia del pueblo peronista en los tiempos de los golpes militares, la persecución de la revolución fusiladora, realmente anécdotas y situaciones imperdibles, ¿no? Como aquella de los compañeros que llevaron el busto de Juan y Eva a la Concagua, o como la resistencia de Manuelita al poder imperial, o como aquella famosa huelga de los frigoríficos de Lisandro de la Torre, encabezada por Sebastián Borro, donde se instaló por primera vez el grito de patria sí, colonia no. Así que se los recomiendo favorablemente. Hay una preventa que ya se está desarrollando a través de Google. Ustedes ponen Proscripta y Sublevada y pueden participar de la preventa. El arte de tapa lo hizo Me Voy al Mar, que es la misma diseñadora que hizo la figura de Diego con la que hoy estamos homenajeando al propio Diego Armando Maradona. Poneme esa figura de Diego hermosa, Martín Loza, que justamente es el Diego que nos gusta, el Diego de La Habana, el Diego de El Purito, el Che y Fidel. Y justamente con Diego nos vamos, con este homenaje al gran Diego Armando Maradona, en lo que para mí es el mejor tema que se hizo de Diego. Miren que hay buenos temas, el de Rodrigo, qué sé yo, tantos temas buenísimos, pero este de la Guardia Hereje, este del Gordo Alorza, es para mí el mejor tema que se hizo en homenaje a Diego Armando Maradona, y con ese tema nos vamos, con la Guardia Hereje y el Gordo Alorza haciendo Para Verte Gambetear. Nos reencontramos el martes próximo, que tengan un buen fin de semana. Con un par de lisos crotos, esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar
un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para verte gambetear, ole ole.